experiencias provocan un caos emocional, producen heridas en el corazón cuando alguien es víctima de palabras o de hechos inclusive, y entonces hay una transformación de la persona, porque producto de todas esas situaciones difíciles vienen los temores, vienen los miedos, vienen situaciones muy duras, se abren puertas espirituales y entonces vienen situaciones que vemos la evidencia, vemos el resultado, pero el origen es que se abrieron puertas espirituales y han venido, inclusive la Biblia nos habla, enfermedades provocadas por demonios, momentos difíciles de contiendas, disensiones provocadas por demonios. Eso es una realidad y la iglesia muchas veces ignora todo esto, pero aquí estamos predicando la palabra para que se cumpla en nosotros que no vamos a ignorar las maquinaciones del diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Estamos aprendiendo entonces a entender y comprender que el Señor nos advierte en muchos pasajes bíblicos sobre esas situaciones difíciles, duras, que atraviesan hombres y mujeres. Y cuando están esas situaciones, el hombre en su naturaleza humana se siente impotente para resolverlas, siente que no hay salida, pierde toda esperanza, se siente tan agobiado y es cautivo en sus emociones, y entonces viene una situación muy dura. Y por eso hoy yo quiero que usted le ponga atención a la palabra, porque es importante que nosotros tengamos la fe para escucharla y que esta fe en la palabra provoque un cambio en nuestras vidas. Pero para que me explique, voy a contarles una historia. Últimamente me he convertido en relator de historias. Amén. Y esta historia es de una mujer que pasó unos tiempos difíciles, porque sobre ella vino una situación muy dura, porque se quedó sola, sin familia, desamparada. Y estando en esa situación de soledad y desamparada, también vino una terrible enfermedad sobre ella. Vino una situación difícil porque una enfermedad de origen desconocido la atormentó y ella empezó a recurrir lo que es normal, a visitar médicos, gastaba en los médicos, no le funcionaba un médico, iba con otro médico, pagaba, y entonces esta persona de tantas consecuencias de la enfermedad se fue gastando todo su patrimonio. Llegó un momento determinado que se quedó absolutamente sin nada, sin familia, enferma y sin dinero, a un paso para caer en el plano de caer, ser una mendiga. Ante esa situación ella ya estaba desesperada, y esta mujer, aunque creía en Dios, no tenía respuesta de parte de Dios. Y hay muchas personas en este tiempo que se han encontrado así, solas, desamparadas, enfermas, impotentes, creen en Dios, pero no están verdaderamente revelado el poder de Dios. Muchos creen en Dios, pero no creen en el poder revelador de Dios. Pues esta mujer pasó sus años en esa debacle, y cada día su salud era más fuerte, más débil, y deteriorada en esa salud, empieza a oír que puede haber una salida para él. Le hablan de Jesús. Y cuando le hablan de Jesús, ella empieza a poner su confianza en Jesús. Yo quiero decirle con todo mi corazón que usted debe poner toda su confianza en Jesús. Puede levantar su mano conmigo y decir: yo debo de poner toda mi confianza en Jesús. Amén. Esta historia que le estoy relatando tiene un fundamento bíblico.
El domingo le hablé sobre la hija de Jairo. Y cuando Jesús dispuso su vida para ir a la casa de Jairo, hay una interrupción. Estoy hablando de la mujer de flujo de sangre. Esa mujer estaba sin esperanza. Y nosotros los que estamos acá tenemos esperanza. Pero si alguien me está escuchando en esta hora y si ha perdido la esperanza, hoy el Señor le dice: cree en mí y tendrás esperanza, que yo tengo una respuesta para ti. Amén. Por favor, abra su Biblia en Marcos capítulo 5. Esta mujer de la historia que le relaté brevemente, en los versos 24 al 26 nos habla que Jesús se dispone para ir con Jairo. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. En el verso 25 se da ese acontecimiento. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. O sea, no había mejoría, se quedó prácticamente sin dinero, como le decía hace un momentito, a un paso de poder mendigar porque ya no tenía nada, no tenía familia. La Biblia no relata que tuviese familia, lo que relata es un cuadro crítico, una situación difícil, algo que ya no tenía solución, algo que no tenía salida. 12 años de ser azotada de esta terrible enfermedad, y no solamente estaba sufriendo esta situación, sino que socialmente y religiosamente esta mujer era llamada inmunda, porque la palabra del Señor nos dice en la ley, en Levítico, nos habla que una persona con flujo de sangre no podía cohabitar con otras personas. Y si alguien tocaba algo de lo que había tocado la mujer inmunda, también era inmundo. Así era de estricta la ley. Habían esas leyes sanitarias que el Señor dictó con un propósito, pero en ese momento histórico que esta mujer prácticamente estaba aislada, no tenía familia, pero ella vivía aislada porque no podía tener contacto con personas. Entonces póngase por favor en el lugar de ella. Estaba una mujer impotente, destituida de la relación social con el pueblo de Israel, no podía convivir, pero tenía un hálito de fe, tenía una medida de fe en su corazón para poder creer que lo que había oído, de lo que era capaz Jesús. Ella se movió en fe y se arriesgó a que pudiese ser rechazada e inclusive apedreada si la descubrían que estaba metiéndose dentro del pueblo. Pero vea el verso 27, capítulo 5, verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahora, usted lo lee tan fácil ahí, pero era una mujer que estaba impotente, débil, sin fuerzas. Pero hay algo que yo quiero que usted pueda tener ahora en su corazón por fe, porque en ese momento crítico de debilidad y sin fuerzas, ella decide abrirse paso entre la multitud con el riesgo que la podían ver que era una mujer inmunda y la podían sacar y la podían golpear, pero ella no le importó absolutamente nada y se arriesgó a abrirse paso entre la multitud, porque la medida pequeña de fe que tenía la estaba moviendo. Pero esa fe, oiga, es bien importante, y esto se lo digo con todo mi corazón. Esa medida de fe no fue estorbado por ningún pensamiento negativo que pudiese haber venido, que hubiera ella pensado: peor si me descubren, peor si me agarran, peor si no puedo pasar, peor si no puedo entrar entre esa multitud. Hermanos amados, hoy el Señor quiere hablar a su corazón, porque ningún pensamiento negativo tiene que estorbar la fe de alguien
que no solamente ha oído de Jesús, sino le ha conocido, le ha creído, y el Señor le está diciendo en esta hora: ningún pensamiento negativo os estorbará para alcanzar lo que hayas anhelado, porque yo soy el Dios que cumplo mis promesas, y si yo he prometido que tú eres mi hijo y yo te supliré todo lo que te faltare conforme a mis riquezas en gloria, Él lo cumplirá, porque Él es fiel para cumplir sus promesas. Esa mujer había solamente oído de Jesús, estaba corporalmente débil, sin fuerzas, pero ella, su pensamiento no fue negativo, sino, dice la palabra, por favor, yo quiero que vaya conmigo en el verso 28, porque dice la palabra, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella decía para sí misma, ella se estaba ministrando, y en esta hora yo quiero decirle con todo mi corazón que muchas personas han oído de Jesús, han creído en Jesús, pero su fe se debilita porque piensan para sí mismas que no va a haber respuesta, que no va a haber sanidad, que no va a haber salida, que es imposible. Pero el Señor hoy le dijo por medio de palabra profética: yo soy el Dios que llamo las cosas que no son como que si fuera. Y su pensamiento tiene que estar ministrado de que el que cree, todo le es posible. Él está hablando que no haya ningún pensamiento, que no haya ningún pensamiento que estorbe su fe. Esta mujer no la ministró nadie para que fuera Jesús. Esta mujer no le dijo: ve. Ella oyó de Jesús, y con las últimas fuerzas que tenía, se decía ella a sí misma: yo creo, aunque toque el borde de su manto, seré salva. Pero por favor ponga atención: no seré sana, seré salva. Y hoy, hermano y hermana que está en esta hora, hoy usted está aquí por fe, porque muchos pensaron, inclusive los que vienen en moto. ¿Quiénes vienen en moto ahorita? Solo el hermano Julio Alberto y el hermano Denis. Hermanos, estaba ya lloviznando previo a los minutos de arranque del... Pero hay quienes hasta con carro no se mueven por fe. Por eso usted tiene que ser hombre de fe, que tiene que moverse. Tiene que, oiga, moverse hacia el objetivo, buscar a Jesús. Y usted hoy venció y se movió a buscar a Jesús. Usted está aquí porque está creyendo que Jesús tiene una palabra para su vida. Esta mujer salió y fue en pos de Jesús y se autoministraba: aunque tocare, con tan solo que toque el borde de su manto, yo voy a ser salva. Y ahí, con esa ministración para sí misma, ella se abrió paso entre la multitud. Ella fue abriendo brecha, y en el último momento, yo la veo así, hermano. Yo veo que ella se estiró en el último momento, porque Jesús iba caminando, y entre la brecha, entre la multitud de humanos, ella metió su mano y tocó el borde de su manto. Y lo que hoy el Señor quiere es que usted ya no acepte pensamientos negativos. Usted no tiene que ser persuadido por el enemigo para que le diga: no va a ser posible, no va a haber un cambio, no se va a abrir esa puerta, no vas a encontrar respuesta, no vas a encontrar solución. El diagnóstico que te dieron es
imposible que sea revertido. Pero yo estoy predicando a mi Señor Jesucristo, que ha cambiado muchas cosas. Hemos visto la respuesta de Dios, hemos visto cómo Dios cambia las cosas, las circunstancias. Pero es importante, es alguien que me escuche en esta hora, que tenga una necesidad, no se autoministre que no es posible. Autominístrese y diga: yo sé que mi Dios todo lo puede hacer. Mi Dios me responderá. Mi Dios, que respondió en ese momento a esta mujer, me ha de responder, y lo doy por recibido para la gloria de mi bendito y santo nombre. Tenemos que creer. Estamos creyendo en un Dios invisible, en un Dios poderoso. Hermanos, cuando las situaciones son difíciles, pensamos lo peor. Job dijo: lo que no quiero que acontezca, eso me sucede. Pero usted tiene que decir: lo que quiero que acontezca, eso va a suceder. Yo sé que va a haber una salida. Yo sé que va a haber una respuesta conforme a la voluntad de Dios, y yo voy a ver la mano de Dios. Ya no lo oí. Hoy es un momento para decir amén, 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 amén cada rato. Esta mujer dijo: yo lo creo, yo voy a recibir sanidad, yo voy a tocar el borde del manto. Yo no sé cuántos están aquí dispuestos a tocar el borde del manto del Señor. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí en esta hora? Porque yo creo lo que Él dijo: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Él está aquí. Y es solamente que usted crea, que usted extiende su mano y recibe. ¿Qué recibió esa mujer? El poder de la salvación. A ver cuántos salvos hay aquí en esta hora. La salvación es poder para perdonar pecados, para redimirnos, para expiar nuestros pecados. La salvación es poder. Esta mujer pidió ese poder, porque dice la palabra que salió de Jesús, que salió poder. Y entonces hoy sale poder, si usted lo cree. Yo no sé cuál sea la necesidad que usted tenga, no sé cuál sea el problema que usted tiene, pero lo que sí sé es que de Jesús sale poder para aquel que cree. Para aquel que cree. Amén. Entonces, hermanos, le puedo decir, la fe se potencializa cuando sus pensamientos dejan de ser negativos y cree usted que va a lograr lo que ha pedido. Y si es conforme a la voluntad de Dios, Dios se lo va a conceder. Puede levantar su mano conmigo y decir con libertad, con fe. A ver cuántos valientes hay aquí en esta hora. Diga usted conmigo: mi fe se potencializa cuando los pensamientos dejan de ser negativos. Yo creeré y recibiré lo que he pedido, porque mi Cristo tiene poder para hacerlo. Aleluya. Entonces, hermanos, es importante activarnos en fe. Esta mujer se activó en fe. Tenía todo en contra, pero creyó. Y dice la palabra, por favor leamos capítulo 5 de Marcos, verso 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hermanos y hermanas, qué alivio para esta mujer. Voy a hacer una pregunta, si quiere me levanta la mano. ¿Cuántos de los que están acá vinieron a Cristo y sintieron ese alivio de que fue quitado un azote sobre sus vidas? ¿Alguien puede levantar su mano? Amén.
Amén. Y entonces esta mujer fue sana de aquel azote. Enseguida se secó el flujo de sangre y esta mujer recibió lo que quería, porque tuvo fe, porque fue valiente, porque no se ministró negativamente, se ministró. Entonces Dios quiere que usted se haya convencido que no se tiene que ministrar negativamente, aun cuando venga una situación difícil. El día de hoy estaba yo hablando con unas personas y les decía: recuerden que escrito está que todo lo que le pasa a los que amamos a Dios nos ayuda a bien conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Pero tenemos que tener fe que vamos a salir adelante de la situación, que aunque tal vez no hubiéramos querido que viniera, pero si vino, esto va a ayudar a bien y vendrá algo mejor de lo que pudo haber perdido o de lo que estaba esperando, no lo recibió. Dios le dará una respuesta. Vendrá algo mejor porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Marcos capítulo 5, verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Por favor, ponga atención a esto. Sabiendo que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora, le pregunto, ¿cree usted que Jesús ignoraba quién lo había tocado? No. Él sabía, pero se detiene y pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? Porque salió poder de él. Y entonces en el verso número 31 dice la palabra: sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Ahora, por favor, está atento, ¿verdad? O sea que la multitud lo apretaba, había un contacto corporal de la multitud con Jesús. En un momento se topaba con una persona, daba otro paso y se topaba con otra. Se movía para acá y se topaba con otra persona. ¿Me estoy explicando? Quiere decir que algunos que caminan con Jesús podrán tener contacto con Él, pero no van a recibir poder. ¿Sí me estoy explicando? Algunos pueden caminar con Jesús, pero no están recibiendo poder. Pero aquella mujer que se abrió paso entre la multitud y lo tocó con fe, recibió poder. Y entonces el Señor hablaba a mi corazón. No le voy a decir que busque el verso porque usted ya se lo sabe. Dice la palabra: de su plenitud, oiga, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, dice el Señor. Yo no sé si está aquí para darle gloria al Señor, hermano. Es muy distinto caminar con Jesús que tener la fe para tomar de su plenitud gracia sobre gracia en los tiempos difíciles, en los tiempos adversos, en los tiempos de desierto, en los tiempos del horno de fuego. Hay que tomar de la plenitud, hay que tocar a Cristo, hay que tomar de su plenitud gracia sobre gracia. Y lo que hizo esta mujer fue, no tenía la doctrina, no tenía revelación de la palabra, pero sí tuvo una fe puesta en la persona de Cristo, lo tocó y recibió poder salvador y sanador. Y es necesario que usted crea en esta hora que usted puede tomar de la plenitud de Cristo gracia sobre gracia. No sé si vino para alabarle y glorificarle, porque esa no es palabra mía, es la palabra de nuestro buen Dios, que le dice en esta hora: no hay que caminar solamente con Jesús, hay que tomar
de su gracia. Ahora, yo le pregunto, de toda esta multitud, ¿tendrían necesidades? Sí tenían necesidades. Pero ahora yo le pongo los dos eventos. Le prediqué el domingo. Uno que no era de la multitud, que se despojó de todo orgullo, se despojó de su posición religioso-social y vino en pos de Jesús y recibió. Y otra mujer destituida, enferma, impotente. Tal vez en el tiempo pasado dijo, ya no es posible, te vas a morir. Sus defensas hasta por los suelos. Pero ella irrumpió. Creo que ella es su vecino, ella le está despierto. Amén. No es lo mismo caminar con Jesús que tomar de su plenitud. A ver, ¿cuántos de los que están aquí vinieron a tomar de la plenitud del Señor? Hermanos, yo no le estoy hablando de mi propia cuenta. Estoy hablándole de aquel Cristo que tiene el poder para salvar, para sanar. Y yo no sé cuál sea su necesidad, pero el Señor le está diciendo directamente a su corazón: no camines con la multitud, irrumpe y toma de la plenitud de Cristo. Toma de su plenitud y vendrá gracia sobre gracia, y a su nombre. Amén. Amén. Y entonces dice, verso 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús lo que quería era la reacción de aquella persona. Entonces, verso 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora, termino con esto. Por favor, grábeselo. Hoy, martes 7, hoy es martes 7, que le quede grabado: valore más su salvación que su sanidad. Valore más su salvación que su restauración financiera. Valore más su salvación que su restauración familiar. Valore más su salvación que cualquier añadidura que le esté pidiendo al Señor en este momento. Atrévase a tocar a Jesús. Tome su plenitud. Y entonces dirá: ¿quién tomó de mi plenitud y recibió poder? Y entonces usted dirá, postrándose: yo, Señor, yo he recibido lo que estaba esperando. Y no sé cuántos se atreven hoy para decirle: voy a recibir lo que estoy esperando. Amén. Póngase de pie, por favor. Es el tiempo de creer. El Señor hablaba toda esta semana, desde el martes me está hablando: mi pueblo tiene que creer. No ponga su confianza en el hombre, ponga su confianza en Dios. Pero hoy en la tarde el Señor me decía: mi pueblo tiene que valorar más su salvación, y la añadidura vendrá. Pero no caminemos con la multitud. Seamos de los que nos atrevemos a tocar a Jesús, tomar de su plenitud. ¿Cómo está su corazón? ¿Con necesidad? ¿Se ha sentido impotente, sin fuerzas? Pero hoy el Señor le invita a que pueda atreverse y decirle al Señor:
yo vengo delante de tu presencia con fe. Irrumpo. Tal vez aquí no va a ser multitud de personas, pero multitud de obstáculos que has tenido, multitud de barreras, de fortalezas, multitud de inconvenientes que habéis tenido en este tiempo. Por favor, alce sus manos. Alce sus manos. Señor, hoy me abro paso en medio de esa multitud de problemas que tengo. ¿Cuál peso ha sido para vuestra vida ese problema? Esas vicisitudes, esos problemas sin respuesta, esos conflictos familiares, esas desavenencias que han tenido con su cónyuge, con los hijos, por alguna enfermedad. ¿Cuántos problemas vienen? Pero hoy reclama esas nuevas fuerzas para tocar a Cristo, tocar a Jesús, y de que Él salga el poder para darte salvación y sanidad, restauración, un cambio en tu vida. Algo tiene que suceder si le crees hoy, pero que tengas el compromiso de creer que Dios hará algo maravilloso. Esta mujer se levantó ese día. Era más fácil pensar otro día con el azote sobre tu vida, otro día con ese cautiverio, pero hoy te levantas decidido de irrumpir y no ser atrapado por pensamientos negativos, no ser atrapados por el pesimismo, por la negatividad. Hoy el Señor quiere que te extiendas. Dile al Señor, por favor, actúa con fe, y dile: Señor, yo irrumpo y tomo de tu plenitud gracia sobre gracia. Ese es un tiempo, Señor, para mí exquisito, de creer que esta palabra me está habilitando, esta palabra me está capacitando, esta palabra me habilita para creer en algo maravilloso que viene. Señor, aquí estoy con la convicción de que algo maravilloso y grande va a suceder en mi vida. La respuesta viene. Señor, yo sé en el poder que viene de parte tuya para mi vida. Mientras ministramos este canto, siga preparando su corazón. Fe mueve la